Buenas tardes, muchachos. Espero que estén bien. Eh, Al final esta semana la dejé toda para dudas, para que no meterles más cosas en la cabeza. De por sí ya hay bastante. Ya la próxima semana empezamos con lo otro que nos correspondía. Voy a buscarlo. ¿Qué era? ¿Dónde está la carta del estudiante? Aquí hay una. Sí, es la otra. Tengo el cronograma. Esta semana nos toca ver el método de Jacobi. Ok, pero entonces eso lo vamos a ver la próxima. Probablemente voy a meter estos tres de un solo en la próxima semana. Y ya la próxima semana empezamos a ver lo que es el método de interpolación, programación de Lagrange, diferencias divididas. Y ahí vamos. Okay. Segundo parcial es el 24 de octubre. Está mucho más pegado, técnicamente casi que un mes después, un poquito menos, de este parcial, del primer parcial. Y eh, por ahí había recomendado un ejercicio que era técnicamente, bueno, ahí en realidad fue un compañero el que lo sugirió y a mí me pareció bastante bueno, que era si uno tiene una matriz, entonces una matriz A, entonces la idea era sumar todas las filas de A y B y devolver el resultado. Y otra era sumar las filas, pero solo lo que esté abajo de la diagonal. ¿Okay? Entonces lo que está en la diagonal no, y lo que está abajo sí uno lo sumaría. Entonces, meter esos valores en un vector. Otra variación que se me había ocurrido era la siguiente, esa no se las había dicho, pero esa está bonita, que es, ustedes toman la suma, la suma anterior, déjenme pensar cómo era que lo habían pensado, era como que tomaran la siguiente, que tomaran la matriz A, vamos a ponerle índices, no sé, A sub 1, 1, hasta, asumamos que es cuadrada, A sub n, n, A sub 1, n. No sé, es que no lo había pensado muchísimo, pero puedo sacármelo ahí de la manga para, por lo menos como un ejercicio ahí como para práctica para el examen. A sub 2, 1, ahí sigue. Aquí hasta A sub n1. Y aquí A sub n. Entonces, otro ejercicio podría ser entonces sumar en un vector todo lo que está debajo de la diagonal. ¿Okay? Toda esta, eh, por ejemplo, A1, A2, 1, A2, 2. Entonces excluimos los valores que están en la diagonal y hacemos lo mismo que antes, que es calculamos la suma, por ejemplo, de la columna de la fila 2, ¿okay? Que en este caso sería A sub 2, 1. Pero en el próximo, lo que yo quisiera es que para la suma de la siguiente, A sub 3, 1, digamos, y toda la fila 3, que ustedes tengan que multiplicar por el valor anterior. ¿Okay? Eso es, ahí también podría ser una variante de ese ejercicio y estaría bonito, porque uno no solo tiene que sumar, sino que depende de un término anterior. Entonces hay que hacer ahí como un combinado. ¿Okay? Sí, no sé si me di a entender sobre el ejercicio. Entonces, por ejemplo, eh, voy a hacer el ejemplo con los primeros términos. Aquí tenemos, la idea es la siguiente, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Entonces la idea es que ustedes vayan guardando en un vector, voy a ponerle X. Entonces aquí iría la suma de la primera columna, que sería A sub 2, 1. Y en el siguiente, yo quiero que hagan toda la suma de la fila 3. Entonces que sería A sub 3, 1 más A sub 3, 2 más
A sub, ahí paramos porque la diagonal no le vamos a tomar en cuenta. Vamos a ver. Y esto lo multiplicamos por el anterior. ¿Okay? Por A sub 2, 1. Creo que no es muy distinto. Se me puede ocurrir algo un poco más inteligente. O bueno, un poco más, tal vez un poco más interesante. Pero esa es la idea. ¿Okay? La idea creo que no tiene muchas variantes, pero con eso nos la podemos jugar. ¿Okay? En realidad sí está interesante porque creo que tienen que utilizar un término anterior. Y ¿Perdón? quizás si, digamos, para la primera fila bajo la diagonal se guarde como la primera entrada de un vector columna, la segunda entrada sea el vector S multiplicado por el siguiente y así sucesivamente. Digamos, como mejor para, digamos, como para poder guardar en el vector como datos Sí, correcto. básicos. Digamos, este sería, por así decirlo, como x sub 2, ¿verdad? Y en el siguiente va a tener que hacer la suma de la diagonal, bueno, perdón, la suma de la fila que está por debajo de la diagonal por x sub 2. Entonces vea que necesita el anterior para hacer este. Es como una fórmula recursiva. ¿Me explico? Se puede meter en dos vectores, ¿no? ¿Perdón? O sea, se puede guardar un vector Y y después en otro vector hacer la operación. Correcto, correcto. Ujú, ujú. Nada más que note que va a tener que ir trabajando como las cosas en conjunto, porque no puede averiguar este sin tener el anterior. Pero se puede hacer ahí con dos for, se puede hacer. Sí. Ok, Entonces, está bien. Y como les digo, bueno, con eso en realidad fue una buena práctica. En realidad debería escribir esos ejercicios para el otro semestre, tenerlos por ahí, están bonitos. Por lo menos, Profe, y yo estaba intentando, digamos, yo hice ese, el ejercicio de bajo la diagonal, pero ahora quería hacerlo que guardara los valores en una matriz triangular que, digamos, si la matriz a que puse es n por n, la matriz triangular, no, perdón, la matriz sería n-1 por n-1, pero que las diagonales sean los valores que saqué de la suma. perdón. Digamos que el ejercicio que usted dijo, bueno, que yo dije, que de guardar los valores, digamos, sumar los valores debajo de la diagonal Ajá. y guardarlos en un vector, yo lo que quería hacer era como guardarlos en una matriz, que si la matriz que yo metí era A, era n por n, que la que me devuelve sea una matriz n-1 por n-1, que guarde los valores de la diagonal, digamos, de la suma debajo de la diagonal, pero en la diagonal de la matriz de vuelta, no sé si me voy a entender. Sí, a entender. Sí, vamos, está bonito el ejercicio ¿Cómo, también. cómo, cómo podría? Ah, que cómo lo puede hacer. Sí, o sea, es que yo estaba intentándolo, pero no pude meterlo dentro de la matriz, eso fue lo que me enreda, eso es lo que me pega. Ah, ok. Eh, creo, si mal no recuerdo, hay, vamos a ver, creo que hay un comando en MATLAB para hacer matrices diagonales. Me parece. Permítame para revisar. Entonces, digamos, usted hace el mismo proceso que antes, crea una matriz diagonal o obtener elemento. Ok, creo que es esta. Ujú. Entonces, por ejemplo, usted crea su vector, ¿verdad? Digamos que su vector X le dio 2, 5, 6, 8. ¿Ok? Y usted quiere meter esos valores en la diagonal. Entonces usted pone diagonal de X y creo que ya le tira la matriz diagonal que usted desea. ¿Eso era lo que quería, Luis? Sí, sí, pero supuse que era más complicado. No. Lo podría hacer a pata, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo, digamos. Si usted lo quiere hacer a pie, técnicamente lo que usted define es una matriz, digamos, voy a ponerlo acá. Usted define I igual, digamos que el n era 4. ¿Okay? El n, más bien que el n era 5, entonces n-1 es 4. Entonces usted daría una matriz identidad, ¿verdad? Y ahora usted quiere que A sub, bueno, que I sub II lo podría hacer con un for, voy a ponerlo acá. Sería for i
igual desde 1 hasta, en este caso hasta 4, pero en el caso en el que sea cualquier n sería hasta el len de la matriz menos 1. Y dentro del for lo único que hace es asignarle los valores. Usted ya tenía un vector x, entonces ahora su matriz i va a ser igual i sub i, coma i. Por ejemplo, si empezamos en 1 sería i sub 1, 1 sería igual a x sub 1. O a x sub i en este caso. ¿Sí? Y solo con este for ya podría asignarle a esta matriz eso. No sé si lo puedo correr. Y ahora vemos quién es i. ¿Ve? Entonces ahí queda. O sea, con un for se soluciona fácilmente también. Nada más hay que crear la matriz i con anterioridad, pero eso también soluciona el problema. No sé si esa era más bien su idea, Luis. Sí, esa era. Ok. Está fácil en realidad. Sí, nada más hay que pensarlo. La cosa de las programadas a veces es que es fácil cuando uno lo ve. Pero a veces a uno le cuesta un poquillo que se le ocurra, pero ahí es darle un ratillo. Y como le digo, yo uso la ventaja de que MATLAB me crea esta matriz inmediatamente. No sé si es que a veces uno no declara las variables en MATLAB y él va creando una matriz también, por ir creando como una matriz sin que a uno le meta nada. Pero no sé si, por ejemplo, pongo A, él no va a identificar quién es A, entonces puede que brinque. Parece que no. Vea que sin declarar A, él ya me crea la matriz esa que estaba por ahí. Entonces ni siquiera había que declarar la matriz identidad como yo lo hice antes. Como le digo, a mí me queda todavía la vieja costumbre de estar declarando variables. A veces uno no las tiene que declarar para utilizarlas. Me parece que es una buena costumbre, pero de ahí uno puede que pierda memoria en ese sentido. Entonces la eficiencia se vaya un poco abajo, pero a la hora de leerlo es mucho más sencillo. Pero también se puede hacer así inmediatamente. Ok, muy bien. Entonces sí, esos ejercicios y esas variantes de esos ejercicios pueden ayudar. Como les decía, no sé si ayer había un compañero que me dijo que tenía un poco de problemas con el Gauss pivote. No sé si les solucioné con lo que le dije, que era que había que tener también puesta la sustitución hacia atrás en el directorio, pero no sé si por ahí está el compañero. No me acuerdo el nombre. Profe, y uno puede nada más copiar y pegar todo lo que está en, en sustitución hacia atrás. O sea, es lo mismo que tenerlo en el directorio, copiar y pegar y meterlo ahí. Sí, bueno, con cierto cuidado nada más. Pero sí, sería como copiar la parte de adentro. Nada más tenga cuidado con que no se le repitan variables o cosas por el estilo para que no, ¿cómo se llama? Para que no tenga como algún problema de cruce de variables, ¿está bien? Pero sí, es técnicamente agarrar eso, copiarlo y listo. Y no lo necesita necesariamente tener en otra función. Okay. Pero recalco, no sé si ese fue el problema que le dio el compañero o si fue otro. Y también recuerden que yo le puse sustitución hacia atrás, ahí me disculpo. Y al final nunca lo corregí, pero como ya estaba hecho, no le quería cambiar los nombres a las funciones. Pero es sustitución hacia atrás. Profe, de la Sí. que le pasé ayer por el grupo, que era del examen, es o sea, yo lo que hice fue medio derivar ahí un medio P, no sé ni siquiera lo que hice, pero lo hice. Yo le respondí, es que no me acuerdo. No me respondió. Ok, entonces discúlpeme y no sé si me lo puedo mandar por el chat ahorita o Ok. para No importa si va a ponerle un punto en el grupo de Ok, WhatsApp. perfecto. Voy entonces nada más dejar de compartir un momento para descargarlo. Ujú. Y no sé si habían otras dudas por ahí que no haya respondido, pero es que he estado medio enredado. Porque también tengo que hacer cosas de 1002, de ejercicios de 1002. Profe, En realidad en la imagen no se ve muy bien, profe, No pero importa, ahí tal la vez sepa jugamos. cuál problema es. El que dice, vamos a ver si es este.
Profe, yo ¿Sí? tenía una duda con la 6 del simulacro, que digamos, la hice y no me dio, digamos, lo que me tenía que dar según la respuesta. Entonces, sí, me la podría explicar, por favor. Ok, está bien. Entonces voy a ir con la de David y ya atiendo la suya, Alex. ¿Está bien? Listo, gracias. Ok, pura vida. Vamos a... Nada más me acuerdo, Alex, porque después se me va. Ok. Es esta. Sí, profe, es esa. Ok, vamos a ver, dice... Ah, bueno, esa es la 6, es la misma, Alex. Ah, bueno, sí, es la misma, profe. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ver, dice... La ecuación f de x igual 0 tiene una raíz alfa de multiplicidad p con p mayor que 1. Cuando dice la multiplicidad es que tiene un factor de la forma x menos alfa a la p. Para calcular alfa, por medio del método de Newton, se debe resolver la ecuación h de x igual 0, donde h de x es f a la 1 entre p. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, dado que x sub 0 cercano a la iteración que se obtiene es... Vamos a ver. Ok, entonces sería calcular la derivada de esa cosa que está por ahí, ¿verdad? Déjenme ver. De f de x, profe. No, de h. Ellos dicen que para calcular alfa por el método de Newton se debe resolver la ecuación h de x igual 0 con h igual a esto, ¿verdad? Entonces hay que derivar esta expresión. Entonces sería de la siguiente forma. Vamos a aplicar el método de Newton que tenía la derivada, ¿verdad? Entonces calculamos h'. H' de x. H' sería 1 entre p por f elevado a la 1 entre p menos 1 de x por f'. Si quieren lo hago, voy a hacerlo en la pizarrita para que no se vea tan feo. Está bien, voy a copiarlo acá. Tenemos h de x igual f de x a la 1 entre p. Entonces voy a hacerlo por acá. Muy bien, el método de Newton, entonces teníamos que xn más 1 era igual a xn menos f de x entre f' de x, pero en este caso estamos con h, entonces sería h de x sobre h' de x, ¿ok? Donde h de x es exactamente la función f de x a la 1 entre p, 1 sobre p, ¿ok? Entonces, acomodando la ecuación me quedaría que xn más 1 es exactamente xn menos h de x es f de x a la 1 entre p, 1 sobre p. La derivada de esta cosa, h', es exactamente 1 entre p por f a la 1 entre p menos 1 de x por la derivada de lo de adentro que es f' de x por la regla de la cadena. Y lo sustituimos aquí abajo. Entonces aquí abajo me quedaría 1 entre p por f a la 1 sobre p menos 1 de x por f' de x, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Sí, yo creo que fue que me dejé impresionar y derivé mal. Ok, entonces aquí uno cancela este con este. Vean que aquí queda un f a la menos 1 que puedo ponerlo en el numerador. Entonces aquí me queda x. A ver, cambiamos el color. ¿Qué se me hizo? Así. Entonces me quedaría que x a la n más 1 es igual a xn
Este 1 entre P, el P pasa arriba, entonces me queda menos P. Aquí cuando cancelamos, vean que quedaría un 1 sobre F a la menos 1 de X, donde ese menos 1 es de potencia y no de inversa. Entonces lo podemos pasar al numerador. Entonces me queda F de X a la 1 dividido entre F'. Y ahora hay que ver si en las respuestas hay algo parecido. Ok. No sé si... Una consulta, ese menos que está después del XN es de la fórmula. Si mal no recuerdo. Sí, es que bueno, yo tenía apuntado un más, pero Ok, bueno. déjeme ver porque puede que nada más yo me haya equivocado. Porque como no... ¿Qué se me hizo? Voy a dejar de compartir un momento. Sí es un menos. Yo sí lo tengo apuntado con menos. Ya se lo busco. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Ya se lo busco en la presentación para no echarlo a perder, pero creo que era menos. Y aquí lo tengo, ya se lo muestro. Sí, era menos, era menos. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, vamos a irnos a mediación. ¿Dónde era? Ah, no, era una foto. Ok, entonces sería esta que está por acá. Correcto. Aquí no sé si dice más 1. Es que no veo muy bien la foto. Sí, era K más 1. Ok, entonces sí. Sería la 3, si no me equivoco. Ok. Profe, usted explicó también en la consulta, creo, el que había una raíz que era como raíz de 3 entre 2, algo así, creo, no sé si se acuerda. Es la Sí. 3 esa. Ok, Alex, no sé si le quedó clara esta. Sí, no, pero fui yo el que pifió en una cosa que hice, en una de las derivadas, y ya Ah, ahí no ok. me dio. Sí, lo que hay que tener cuidado ahí es con la regla de la cadena o con el exponente, Sí, dependiendo. ahí fue donde me le eché. Sí. Ok, perfecto. Listo, gracias, profe. Con gusto. Entonces vamos a la 3, me dijo, ¿verdad? Sí, es que yo la hice, pero no sé si era así. Al final de cuentas era de las fórmulas que me dan las opciones, yo la despejaba, o sea, la dejaba en cero y sustituía el valor de la raíz que me daban y ver si se cumplía la igualdad, ¿verdad? Ok, voy a... Era la pregunta 3, ¿verdad? Ahí me disculpa, vamos a ver. Era esta. Ajá. Entonces sí, la idea es cambiar todo por X. Entonces aquí me queda X igual X cuadrado menos 3 cuartos sobre 2X. Luego igualar a 0 y ver si la función que me queda tiene como solución este valor. Sí, está bien. Sí, esa era la idea. ¿Cómo, profe? Un poco más lento. Ok. Por ejemplo, tenemos todas estas opciones, ¿verdad? Y queremos ver cuál aproxima por medio del teorema del punto fijo el valor de raíz de 3 medios. Entonces, para el teorema de punto fijo, entonces recuerden que nosotros teníamos una función f de x igual 0. Y transformábamos este problema haciendo un despeje de x, o sea, podemos despejar x de alguna forma en f de x igual 0 para llegar a otra cosa que era x igual phi de x. Okay. ¿Qué es este caso? Esta sería nuestra phi y este es x. Entonces uno generaba la sucesión que era de xn más 1 es igual a phi de xn. ¿Okay? Aquí estamos yendo hacia atrás, más bien. Vean que nos dan este phi y nos tenemos que devolver. Entonces, de phi de xn más 1 sobre igual a phi de xn, nos devolvemos, ponemos todo en términos de x, que sería así. Voy a escribirlo un poco más bonito. Aquí me queda 2x.
Y nos devolvemos. ¿A qué me refiero que nos devolvemos? Vamos a intentar escribir esta ecuación como si fuera de que f de x igual 0. Entonces aquí pasamos a multiplicar. Me quedaría 2x cuadrado igual x cuadrado menos 3 cuartos. Pasamos todo a un solo lado para igualar a 0. Entonces aquí sería x cuadrado menos 3 cuartos, más, perdón, 3 cuartos, igual 0. Esta sería nuestra función f de x. F de x igual 0. ¿Ok? Entonces lo que debemos ver es si tomando x igual a raíz de 3 medios, se cumple esta ecuación. Si se cumple, entonces esa es la que andamos buscando. En este caso no se cumple porque tendríamos un número positivo más un número positivo nunca es 0. Bueno, por lo menos en los reales, en los complejos sí, pero no es el caso. Entonces la primera no sería. Y así lo intentamos con todas las otras, a ver si en alguna de estas, cuando despejamos, nos queda que esa función que nos va a quedar igualada a 0, tiene esto como solución. No sé si me voy a entender, pero puedo hacer la 2 y la 3 y la 4 si gusta, ahí paso a paso. No me queda tan claro, pero no sé, no sé si le tomaría tanto tiempo y las otras personas tienen otras consultas. Bueno, podemos hacer por lo menos uno más, ¿está bien? Que ya quisiste. Ok. Sí recuerda que para el método del punto fijo, entonces, primero teníamos una función igualada a 0 y queríamos encontrar una solución de esa función. Eso lo recuerda. Sí, sí. Ok. Después, no sé si recuerda también, pero entonces, por ejemplo, no me acuerdo, creo que era algo así, el ejemplo que estaba en el libro. Como más 3, no me acuerdo. Entonces esta era la función f. Entonces lo que uno hacía era despejar x de alguna forma aquí. Entonces, por ejemplo, una forma de despejar x era pasar esto al otro lado. Entonces quedaba e a la x igual 2x más menos 3. Aplicaba logaritmo, entonces le quedaba que x era igual al logaritmo natural de 2x más 3. Bueno, menos 3. Entonces, esta es nuestra candidata a ser phi. Uno tenía que verificar que estuviera, la imagen de esa función estuviera contenida en el intervalo para que por lo menos uno sepa que converge a alguna solución. Pero ya omitiendo esa parte, digamos, asumiendo que sirve, tendríamos que la sucesión del punto fijo me quedaba que xn más 1 era igual a phi de xn. ¿Dónde phi es esta función? Entonces aquí me quedaría phi, bueno, perdón, logaritmo natural de 2xn menos 3. ¿Okay? Y cuando hacíamos esta sucesión, esa sucesión convergía a una solución de la función. O sea, si encontramos un valor particular que haga 0 esto, un valor alfa, igual a 0, esta sucesión converge a alfa. ¿Okay? Esa era la idea. Aquí estamos haciéndolo hacia atrás. ¿A qué me refiero hacia atrás? Esta ya es mi phi, mi xn igual phi de xn. Bueno, phi de xn más 1 igual phi de xn. Entonces lo escribimos. Ahora vamos a devolverlo, por así decirlo, a x igual phi de x. Entonces cambiamos todos estos por x. Me queda x igual x medios menos x cuadrado menos 3 cuartos sobre x. Ahora la idea es igualarlo a 0. ¿Okay? Uno podría pasar todo esto a este lado a restar. En realidad ahí no hay mucho que decir. Podría hacerse algo todavía un poco más astuto, pero creo que con eso sirve. Digamos, usted toma esta expresión y pone x menos x medios. Ok, Más. profe, entonces lo que está al lado de la derecha de la ecuación es phi, entonces despejo todo para igualarlo a 0 y veo si se me cumple el, digamos, meter la raíz de 3 entre 2 que haga 0. Exacto, esa es la idea. Ok, ahora sí me queda mucho más Tal claro. vez Gracias. aquí se pudo haber hecho una cosa algebraica y queda más bonito, pero esa es la idea. ¿Okay? Por ejemplo, algo que se me ocurre, estamos viendo este ejercicio, es
por ejemplo, yo le puedo dar la sucesión, más bien, en el enunciado, yo le digo, bueno, considere esta iteración del punto fijo, y usted más bien tiene que encontrar la función. Entonces, ahí lo que hay que hacer es más o menos esto. ¿Ok? Tal vez se le dan otras condiciones para que usted vea que tiene que sumar y restar o cosas por el estilo. O yo le doy una función. Eso creo que venía en la práctica. En la práctica número 1, a ustedes les daban la función y le decían que cuál era la iteración que servía. O si todas servían, por ejemplo. Entonces, jugar con eso. Ok. Muy bien. No sé si alguien tenía alguna otra pregunta por ahí. Profe, yo tengo una consulta digamos, para saber si una matriz posee factorización LU, Ajá. digamos, no que sea única, sino solo para saber si posee factorización LU, basta con saber si las primeras tres submatrices principales son no singulares. No solo las primeras tres, sino todas. Es Pero eso no correcto. sería más bien como para decir que es única. O sea, todas menos la última. Es que no sé si usted está pensando en el caso 4x4 o algo por el estilo. Ah, ok, entonces para saber si tiene factorización LU serían que todas menos la última sean no singulares, los determinantes. Ok, vámonos entonces nada más para no mentir. Ok, entonces esas eran las submatrices. Entonces, ve, digamos, o sea, uno no solo debería calcular las primeras, digamos, las primeras tres, sino que si la matriz es más grande, uno calcula los otros menores principales. Entonces, como dice el teorema, entonces si todas menos la última son no singulares, entonces existe la factorización LU. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces para No que sea única, así necesariamente, serían todas. ajá, si Ok, se cumple todo hasta con el último, es única. ¿Ves? Suponga que la factorización LUDA existe, quiere decir que todos los menores principales tenían determinante distinto de cero. ¿Ok? Y si la matriz A también es no singular, quiere decir que su determinante no es cero, entonces se concluye que es única la factorización LU. Eso también está como apenas para un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, darle una matriz o algo por el estilo y de yo qué sé, decirle, determine si es única o no. Sí, pues entonces hay que ponerse ahí a calcular determinantes como un loco. ok, ok, perfecto, profe. Es algo teórico. Profe, Sí. una pregunta. Yo de hecho ya se lo había consultado, Ajá. pero es que era sobre, digamos, las condiciones para usar punto fijo. Es que estaba haciendo una tareilla que había ahí de Philander y traía solución, pero entonces, digamos, es que para mí, si me dicen que cumple con o sea, con lo que debe cumplir, digamos, para hacer punto fijo, entonces yo lo que decía era, de nada más que sea continua y que la función, o sea, que la preimagen esté dentro de la imagen. Ajá. Eso me dice que existe una solución. Exacto, que hay es que eso es lo que me deja duda, que hay un punto fijo, ¿se refiere a eso o que hay un único? Es que no No, sabía no. Esas dos condiciones, lo único que le garantizan es que hay un punto fijo. Pueden haber más. pero, ajá, digamos, es en la pura pregunta, si a mí me dicen, verifique que hay un punto fijo, usted Ujú. debe usar solo esas dos o verificar que hay un uno único, digamos, sacar la L también. Depende de lo que diga la pregunta. Si la Si dice así, pregunta verifique que hay uno, si dice verifique que existe uno, entonces usted nada más hace lo de la imagen y se acabó. Pero si le ok, dicen verifique que existe un único punto fijo, entonces ahí también hay que ver que es contractiva. ajá, ajá. ¿Sí? Profe, y digamos, es que ese mismo ejercicio lo que dice es como que verifique que cumple todas las condiciones del teorema de punto fijo. Eso sería también verificar que es única. Sí, porque el teorema del punto fijo es este. Ok, sería este. Entonces habría que verificar cada una de estas. Profe, y una pregunta, ¿verdad que no hay manera de identificar que haya una unicidad en el teorema de la bisección? No, Profe, ¿ese es no, el no. teorema del punto fijo o es el de convergencia? Déjeme ver cómo lo llama Philander.
pero Sí, porque yo creo que antes de eso hay otro teorema que él llama, que es el de punto fijo. vamos a ver, permítame nada más para no mentirle. Ok, entonces sí, ahí estaba yo un poco confundido. Si le dicen verificar las hipótesis del teorema del punto fijo, este es el teorema del punto fijo. ¿Ok? Entonces solo sería lo de la imagen, nada más. ¿Ok? No sé si es que en el solucionario decían probarlas todas y hasta probaba a ser contractiva. Sí, Es que es lo que que, es, ajá, esa era Entonces la duda que probablemente decía nada era un más. error de redacción. Es Ok. que, digamos, es que es como medio complejo. Es como decir el teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es el teorema fundamental del cálculo? Bueno, ahí pues hay varias versiones. O sea, vienen varios sabores. Entonces uno debería especificar cuál teorema fundamental del cálculo. ¿Me explico? ¿Y usted qué nos diría, digamos, como, sí, como, qué sé yo, si nos sale algo así, verifique todo, que cumple todas las condiciones del punto fijo, usted haría solo esto? Sí, O porque sea, aquí dice el teorema del punto fijo de Bronwer. ok, Eso sí, si dice algo de unicidad, tiene que hacer lo otro. O si dice algo, no ajá. sé, verifique el teorema del punto fijo y viene algo de contracción, bueno, pues verifique que es contractiva. ¿Ok? Es que en eso no Sí, sí, sé. tal vez No, sea por eso, porque luego le decían, había algo del número, una fórmula para sacar el número de iteraciones y se ocupaba la L. Entonces, tal vez por eso era sí, pero el teorema del usted punto fijo era, es este, digamos, ver que es continua y que la imagen está ahí y se acabó. ok, Recalco, si le gracias. dicen ver que es única, entonces ahí sí ya la cosa cambia. Por ejemplo, les podrían dar, no sé, una función ahí, ustedes tienen que, les dan algunas condiciones sobre unas funciones y ustedes verifican si son ciertas. ¿Ok? Tengan cuidado también con el enunciado, porque, como les digo, si dice ver que es única, todo bien. Si no, entonces no. Y si no se cumple alguna condición, por ejemplo, no se cumple ser contractiva, entonces uno no puede asegurar que es único el punto. Que eso también podría ser como un tipo de pregunta, en donde yo le doy unas hipótesis o algo por el estilo, no sé, y usted tiene que leerlas y verificar bien, 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 bien que lo que está pasando le dé todo para que sea única o no. ¿Me explico? Sí, todo bien, profe, gracias. Ok. profe, bueno, en esa misma tarea es la, no sé si usted la tiene, es la tarea uno del semestre pasado. No sé, vamos a echarle unos... Bueno, es que digamos, en la pregunta 2 lo que dicen es, bueno, nos dan una ecuación y dice que demuestra que tiene una raíz negativa y en la solución lo que hacen es evaluar la función en 0 y en uno. O sea, no nos dan el intervalo, solo lo evalúan en 0 y en uno y con eso ya demuestran que solo tiene una raíz, pero no sé por qué se puede decir eso con Ok, solo hacer eso. déjeme leerlo para ver a dónde está el asunto. La tarea del semestre pasado, ¿verdad? Me dijo. Sí, Tarea 1, vamos a ver. No la he visto. ¿Cuál ejercicio, perdón? el 2. El 2. Ok, dice considere esa función. Ujú. Demuestre que tiene una raíz negativa. Ahí no hay ningún problema, ¿o sí? Sí, más bien es ahí, digamos, ellos solo lo que hacen, solo evalúan en uno y en 0 la función y ya con eso lo comprueban, pero no entiendo por qué es que eso comprueba que tiene una raíz negativa. Vamos a ver. Ese es el intervalo, supongo, 1 y 0. O ese es el que se sacaron de la manga. Es que exacto, ese fue el que ellos usaron, pero no sé, o sea, es que ese es el problema, que no sé por qué debería saber yo que tengo que usar eso. Eh, bueno, dado que usted tiene en este, bueno, yo lo digo ahorita con respecto a las herramientas que tenemos. Dado que usted tiene ahorita herramientas para graficar, yo haría la gráfica. Lo vería gráficamente y después veo cómo lo justifico. ¿Ok? De buenas a primeras lo que se me ocurre, por ejemplo, que usted podría hacer rápidamente en una respuesta breve en el examen. No sé si lo ve viable o lo puedo ver de otra manera. Sí, de hecho eso fue lo que yo hice para entenderlo mejor, Ajá. pero no pensé que se tuviera que hacer así, entonces traté de ver la lógica sin el programa, digamos. Sí, el problema más grande es que uno no tiene intervalo, entonces habría que batearlo. Que no hay ningún problema, ¿no? Pues, la verdad es que uno empieza a batear y generalmente uno empieza a batear entre 0, 1, 2, -2, o sea, es puro bateo, porque usted no sabe nada sobre esta cosa, aunque más o menos, porque vea que, por ejemplo, esto es, si uno despeja esto es e a la x igual a 2x cuadrado. Y graficar esos dos es un amor, porque
Usted nada más los agarra y hace la gráfica de las dos. La primera es la exponencial. Y la segunda es 2x cuadrado. Y 2x cuadrado es una cosa como así. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, puedo haber hecho este esbozo rápidamente y usted se va a dar cuenta que debería tener como dos soluciones. La pregunta es dónde interseca ese asunto, pero sí, sería empezar a ver más o menos en dónde. Vea que esta es una exponencial y es un polinomio. Si uno hace el x muy grande, la exponencial se aleja rápidamente del polinomio. Entonces deberían ser x chiquititos. ¿Okay? Claro, visto esto como esta igualdad, que sería como la intersección de dos curvas, ¿verdad? Esta no es la gráfica de esta función, solo para que quede claro. ¿Okay? Por eso es que aquí no aparece nada negativo. Alguno dirá, pero ¿cuáles son las raíces negativas? Bueno, vamos al suave. O sea, estos son como... Bueno, la raíz negativa sería esta, en realidad. ¿Okay? Pero hay que ver cómo... a quién sustituimos o algo por el estilo. ¿Okay? Pero por lo menos de que tiene solución, tiene solución. Ahora, ¿en qué intervalo evaluar? No sé, ellos evaluaron entre 0 y 1, me dijo, ¿verdad? Creo que es menos 1 y 0, más bien, me parece. Okay. Sí tiene un poco más de sentido, porque debería estar como a la izquierda. Entonces, por ejemplo, uno podría evaluar en 0, dado que hay soluciones tanto a la derecha como para la izquierda y la negativa está acá. Entonces, por ejemplo, usted puede haber tomado menos 2 y 0. O cualquier número negativo ahí hacia la izquierda. La cosa es que como hay una solución, quiere decir que si usted aplica, si la función es más o menos bien portada, pero esta se ve bien portada, son exponenciales y polinomios. No parece que hay como cosas demasiado extravagantes. Entonces, si usted agarra y utiliza el teorema de los valores intermedios, usted podría calcular f de menos 2 y f de 0. Y ver cuánto le da, si le da negativo, positivo y demás. Entonces, f de menos 2, la pregunta es qué signo tendrá. Pero estoy casi seguro. Vamos a ver. Bueno, en realidad, lo único que uno necesita es hacer la multiplicación. Usted tiene f de menos 2 y f de 0. Y esta cosa le da negativa. Quiere decir que en el intervalo entre menos 2 y 0 existe una raíz de esa función. Tiene que ser negativa, porque entre menos 2 y 0, y si f de 0 no es 0, pues a huevo, tiene que ser un número negativo. ¿Sí me explico? Sí, profe, todo bien. Okay. Eso es, digamos. Sí, Eso ok. puede ser primera vez Y que- digamos, en la parte B, una vez que ya tomaron el intervalo, digamos, ellos tomaron menos 1 y 0, Ajá. para aplicar la iteración de Newton, digamos, tampoco nos dan el x sub 0. Entonces, ellos lo que hacen es tomar como un valor entre menos 1 y 0. Creo que toman como menos 0.5. O sea, uno Sí, puede tomar cualquier valor que uno quiera dentro del intervalo que tiene. correcto. En el método de Newton usted toma el que le dé la gana. Mientras la derivada exista, eso es súper importante. ¿Okay? Recuerde que en el método de Newton, pues yo le pondría así una alerta enorme ahí. Cuando le hablen del método de Newton, o algo sumamente importante es que la derivada en ese x sub 0 que usted eligió tiene que existir. Porque si la derivada no existe, el método de Newton se jodió. Porque recuerde que xn más 1 es igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Entonces no solo tiene que existir la derivada en x0, sino que en todos los demás. ¿Ok? Entonces, si a usted le dan una función y le dicen, bueno, aplique el método, ¿se le puede aplicar el método de Newton o no? Usted calcula sus derivadas, si alguna de las derivadas no le da, no se indefine o da 0 en alguno de los valores, se acabó, digamos, no puedo aplicar Newton. ¿Me explico? Ok, sí. Y si yo, digamos, hubiera tomado, por ejemplo, como usted dijo, menos 2 y 0, Ajá. y el x sub 0 lo tomo como menos 1 y cumpliera todo eso que usted acaba de decir, la respuesta me debería dar igual.
digamos, la sucesión converge al mismo valor, pero probablemente una converja más rápida que otra, la que está más cerca de la solución. Ah, ok, perfecto. Y también, no sé si recuerda, pero Newton es medio jodido, porque si la función tiene muchas concavidades, la elección del valor inicial se las trae. ¿Okay? Entonces puede que usted empiece a hacer cálculos y si toma el valor inicial muy largo, nunca converja. ¿Okay? Pero esas eran como todo el montón de condiciones que se tenían que cumplir, que en esas sí no nos metíamos mucho en esta cosa, que tenía un valor absoluto ahí menor que no sé cuánto y la derivada tenía que ser menor que no sé qué. ¿Okay? Esas son condiciones sí un poco más a nivel de matemática pura. No era como el teorema del punto fijo y eso, que las hipótesis eran un poco más sencillas. Pero, como le digo, el de Newton, si la función es bien portadita y uno elige un valor más o menos cercano, entonces la cosa converge súper bien. ¿Sí? Pero sí, debería, si todo está bien, vamos, si la función es bien portada en ese intervalo o en el otro, la cosa va a ir convergiendo al mismo valor. Los x0, x1, x2 no necesariamente le van a dar lo mismo. Eso va a depender de su valor inicial. ¿Okay? Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, digamos, de este tipo de ejercicios se podrían sacar muchos. Si usted le tiene que aplicar el método de Newton a esta función, un ejercicio de respuesta breve podría ser con un x0 igual 1/2 y el otro con x0 igual -1. Y ya uno tiene que el estudiante no tiene que hacer exactamente el mismo. ¿Okay? Por Ok. ejemplo, digamos, cosas que se me ocurren en el momento. Saben, profe, pero bien, gracias. Bueno, con gusto. Vamos a ver, me dicen por el chat que si alguno puede enviar el chat de esa práctica que está en la pantalla. Ah, ok. Sí. Esa está, solo por si acaso, compañero. Recuerde que estas están en Drive. Ahí nosotros lo habíamos mencionado en las clases anteriores, que ahí estaba ya los links para el Drive de Philander y demás. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Profe, yo tenía una consulta, no sé si ha escuchado sobre el pivoteo parcial escalado. Porque yo lo vi como en la presentación de Finlander cuando estaba explicando lo de, no me acuerdo, lo de los tipos de pivoteo, técnicas de pivoteo, e intenté hacer ese ejercicio y simplemente no entendí. No sé si se puede buscar algún poquito para Tengo ver la si me vaga ayuda. noción de que ese está resuelto en algún lugar. Por acá. Vamos. ¿Ese era a nivel programado o pregunta a pregunta? Salía en la presentación, entonces supongo que era como para que uno lo hiciera a mano para tener la idea y ya luego, sí, no sé, fijo, como intentar programarlo, pero salían las presentaciones donde explicaban las técnicas de pivoteo, de la resolución de ecuaciones. Vamos a ver. Era este. Exacto. Vamos a ver, considere la técnica. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón. ¿Qué hago? No, mentira, que, Bueno, sí, tal vez sí es la como, pregunta, pero... no, o sea, no me queda claro qué hay que hacer, como cómo hay que buscar en la matriz o dónde hay que buscar, porque Está bien, está bien. no entendí la verdad. Voy a leerlo a ver cómo es el asunto. Dice, considera la técnica de pivoteo parcial escalado. Entonces dice, en la cual se intercambian filas según el mayor valor en la columna del pivote en relación con su fila completa. Entonces más bien es un intercambio por columnas primero, en el cual se intercambian filas según el valor en la columna del pivote en relación con la fila completa. Ok, más bien eso es igual parcial por ahora. Está claro, esto claro solo en matriz de coeficientes, incluir el vector de la derecha. Y para las entradas por debajo de la diagonal principal. En otras palabras, dada una matriz A y J, cuando el pivote corresponde a sub kk, se busca en las filas abajo de la diagonal los valores. Hacen como una división. Luego se intercambia la fila K con la fila correspondiente al mayor de los E sub I calculado. Ok, ¿se acuerda que en el pivoteo parcial
era técnicamente solo, o sea, esta parte no venía al caso, ¿verdad? Era solo el máximo sobre los A sub i j. Eh, Ok, aquí lo único que están haciendo es que le están agregando este señor. Técnicamente eso es, o sea, que ahora en vez del máximo es hay que ver quién es. Entonces quiere decir que en el valor A, digamos, como el valor A11, o sea, el primer valor de la matriz, en vez de poner eso, sacaría esa división y pondría ese valor ahí o no. Si ese fuera, o sea, habría que ver en qué fila este es el mayor E sub i, que eso es lo que está diciendo. Ah, ok, entonces sería buscar en la primera columna, buscar cuál sería el que cumpla que tenga el E1, el EI más alto, ¿no? Y poner esa fila de primera. Eso es lo que yo entiendo, así a grosso modo, leyéndolo una vez. Es técnicamente lo mismo, nada más que ahora nos agarramos con este señor, en vez de con solo el máximo. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, bueno, pero eso nada más considere. Vamos a ver qué dice el ejemplo. Que haga el pivoteo parcial escalado para esta es. Entonces sí, por ejemplo, uno toma como el primer valor, como el primer E sub i sería, digamos, E sub 1. E sub 1 sería el valor absoluto de A sub fila 1, columna K. Vamos a pensar un poco en este K. Pero el K sobre el máximo el de J igual. Profe, y yo para programar eso, ¿cuántos for tengo que hacer? Porque, digamos, K, digamos, J y sería J e I, y luego tengo que ver dónde meto K, que K va a ser como que va sumándole 1 al I hasta que llegue a N. Sí, J son ¿Cómo? las columnas, es que hay que ir con fila y columna. Entonces, primero vamos a analizarlo paso a paso, ¿está bien? Ahí J. Entonces, E sub I, vamos a ver. E sub I se va moviendo en columna, por lo menos la parte de arriba. Déjame ver. Hay que ir como paso a paso. En realidad, lo primero que uno debería encontrar es esta parte de abajo. Usted necesita ver cuál es el máximo de... ¿Qué se me hizo? Por ejemplo, esta es fila y esta es columna. Entonces, usted tiene en la primer columna un montón de valores, ¿verdad? Entonces, en el pivoteo parcial uno solo buscaba el máximo en valor absoluto, ¿correcto? ¿Se acuerda? Ah, sí, sí. Ajá. Entonces, tomamos el máximo en valor absoluto, tómelo. Piense que es este, digamos, aquí tenemos A sub 1, 1, aquí está A sub NN. Entonces, no sé, asumamos que es este, que es A sub 3, sub 1, 3. Perdón, sub 3, 1. Okay. ¿Dónde estás? Asumamos que el más grande de todos esos es A sub 3, 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad lo primero que uno debería calcular en esta fórmula, también a nivel programado, es este máximo. ¿Okay? Luego de calcular ese máximo, perdón, entonces ahora consideramos que se me hizo es consideramos la cosa en este caso, vea que i es igual a pensar para escribirlo a mano, voy a escribirlo aquí a mano y ya se lo paso para no estropearlo. Vamos a ver, tenemos el máximo j igual k hasta n
A sub I J. Entonces, el I puede ir cambiando. Tenemos E sub I, E sub 1. La cosa es, K va a ir. Mira dónde está pensando esto. Ujú. Entonces, si es 1, vamos a ponerlo aquí poco a poco. Voy a copiar la formulita en la pizarrita para ir haciendo. Tengo A sub I K sobre el máximo J igual K hasta N. A sub I J. Vamos a hacerla ahí poco a poco. Ujú. Vamos a ver acá. Entonces vamos a analizar el primero. Dice que I va desde K hasta N, ¿verdad? Ujú. Entonces vamos a ver. ¿Qué sería E sub 1? E sub 1 sería la elección de columna J igual K. Hay que empezar, hay que hacer como un doble for, digamos, para poner los K, porque van a haber muchos candidatos para E sub 1, dependiendo del K. Voy a ponerlo aquí. Piense que el K se va a ir moviendo desde 1 hasta N. Entonces, los candidatos para E sub 1 son los siguientes. E sub 1 sería con K igual a 1. Tenemos el valor absoluto de A sub IK. Sería A sub 1, 1 dividido entre el máximo entre J igual 1 hasta N del valor absoluto de A sub IJ. ¿Okay? Y ese valor se puede calcular ahí utilizando un for para la parte del máximo y luego haciendo la división. Ahora, para K igual 2, E sub 1 sería, esto es un 1. E sub 1 sería A sub IK. El I era 1 y el K es 2. ¿Okay? Sobre el máximo desde J igual, ya no 1, sino K, que es 2, hasta N de A sub IJ. ¿Ok? Y así vamos a tener una cantidad, digamos, aquí podremos como ponerle un subíndice. Este es E sub 1, 1, E sub 1, 2, y vamos así sucesivamente hasta llegar a un E sub 1n, digámoslo así. Ahora, ¿cuál tomamos? Tomamos el máximo sobre todos los E sub 1. O sea, el que vamos a elegir para hacer el intercambio de fila es exactamente el K, que sea el valor K máximo entre cada uno de estos, es 1, 1 hasta E sub 1n. ¿Me explico? O sea, hay que hacer muchos más cálculos que en el pivote común y silvestre. Sí, profe. La verdad es que no, estaría muy largo programar eso, pero sí entendí. Queda más o menos, digamos, habría que programar, número 1, yo diría que hay que hacer un for para los Ks. ¿Okay? Pero habría que hacer un for todavía antes, un J, para ir cambiando esto, ya no de E sub 1, o bueno, más bien, I igual, el K aquí creo que iría al revés. Digamos, si uno lo va a programar, si no me equivoco, entonces empezaría desde K igual a 1. ¿Profe? Bla, bla, bla. ¿Sí? Yo en uno de estos días hice el programa y me sirvió con los numerillos, entonces tal vez como lo podría compartir el compañero como ejemplo tal vez. ¿Perdón? Yo en estos días hice el programilla de ese ejercicio y me dieron como los resultados, entonces tal vez podría como compartirle al programa al compañero como ejemplo. Ah, está Sí, bien. ojalá como pudiera mandarlo por el chat. Mapi, muchas gracias. Está bien. Sí, sí, ok. Pero sí, digamos,
creo que primero habría que hacer una cosa con K, luego el otro con I y empezar a hacerlos todos. Luego compararlos y hacer los cambios de fila. Hay que hacer como muchos más cálculos. Ok. No sé si me voy a entender más o menos con el proceso. Aquí solo estaría haciendo el caso para K igual a 1, digámoslo así. Bueno, perdón, para el E sub 1. Pero para elegir el E sub 1 necesito el máximo de todos estos. Eso es lo que dice el enunciado. A ver si lo tenemos por acá. Sí, dice que se intercambia la fila K con la fila correspondiente al mayor de los E sub I calculado. Sí, entonces de ahí calculamos, hay un montón de E sub 1 dependiendo del K. Y de ahí elegimos el máximo y ese sería entonces el cambio de fila que habría que hacer. Ok. No sé si le ayuda de algo, espero que sí. No, sí, sí entendí, profe. Ok, muy bien. Sí, programarlo es otra historia, pero por ahí anda el asunto. Muy bien. ¿O alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. Tienen 3 horas y media para hacer todo el examen. El examen empieza a las 8 y termina a las 11:30. Ahí mañana van a ver cómo está el asunto, pero son algunas preguntas teóricas y la última es una programa. Eso es técnicamente. Lean bien nada más las instrucciones de qué es lo que se les pide y pues mucha suerte, digamos. Los ejercicios en sí no están tan complicados. Ahí les di, igual ahí intenté guiarlos lo más posible con el ejercicio, en lo que se les podía guiar. Y con las prácticas que hemos hecho, creo que están en toda la capacidad de hacerlo. Okay. Yo creo que en 1 hora, hora y media máximo ya les sale súper, digamos, bastante sobrada la parte programada. Esa es la idea, ¿no? Profe, Sí. solo se puede subir un archivo .m, ¿verdad? No se puede subir más. En realidad, digamos, en el caso en el que necesite, yo qué sé, una cosa que diga función punto fijo, si usted necesita la función sustitución hacia atrás o algo por el estilo, digamos, en el caso de que lo necesite, lo que hace es subir un punto rar. Creo que él se lo permite. ¿Ok? Y algo muy importante es que a veces les dicen que tienen que escribir, si les piden algo como por escrito, nada más tienen que escribir los comentarios en un cuadro de texto. No sé si eso venía en el simulacro, creo que sí. Venía como un cuadrito de texto. No, en el desarrollo. Okay. En el desarrollo viene esta pregunta. Y abajo va a venir un cuadro de texto donde ustedes pueden anotar alguna cosa que se le pida aquí rápidamente o algún resultado. Entonces ahí ustedes anotan el resultado del cuadro de texto, en el cuadro de texto, que yo lo voy a revisar. Y en el siguiente cuadro va a aparecer una cosa que dice cargar el archivo. Ahí es donde ustedes meten los archivos .m. ¿Okay? Creo que con un solo archivo es más que suficiente. Si necesitan algo todavía más por ahí, bueno, ahí ustedes lo meten por ahí, pero en general solo un archivo .m es más que suficiente. ¿Okay? Puede que necesiten tal vez alguno de, como les digo, si necesitan, yo qué sé, punto fijo, sustitución hacia atrás o LU o lo que sea que necesiten, entonces intenten, si lo pueden meter todo en un solo archivo .m, perfecto. Pero si es uno de los que ya tenemos en la clase, entonces lo pueden meter ahí, está bien. Si no lo necesitan, Eso se refiere a si uno ocupa como llamar una función en la función que uno desarrolla para el ejercicio. exacto. Digamos, como si uno la tiene que llamar, la sube los 2 archivos y ya. Sí, eso es todo. Ok. Ok, pero creo, según yo vi, todo se puede hacer sin eso, digamos, solo con las cosas que tienen que hacer las pueden hacer sin ese archivito, porque en realidad las funciones que puse, es técnicamente ustedes tienen que devolver ciertas cosas ahí, dada una función. Entonces, creo que no necesitan ninguna de las funciones que teníamos antes.
¿Ok? Pero bueno, ahí ustedes lo van a ver. Y eso es lo que tienen que subir en esa parte. Recalco, va a venir una parte como un cuadrito de texto en donde van a tener que responder, puede ser una o dos cosas, pero no es nada del otro mundo. O tienen que poner un resultado ahí. ¿Ok? Igual yo mañana voy a estar ahí atento más o menos como a las 8 y algo, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, entonces ahí la vemos. Claramente duda como sobre qué es lo que tengo que subir o algo por el estilo, pero en sí digamos, del examen, como alguna pregunta o cómo se hace o así, eso ya no. Pero si no entienden algo del enunciado o algo así, entonces ahí estoy más o menos atento. ¿Ok? Pero bueno, entonces para que lo tengan ahí en consideración. Y, por ejemplo, si tienen una pregunta, eso sí, nada más pongan bastante atención para esta parte. Si tienen una pregunta general, como por ejemplo la que acaban de hacer ahorita, de profe, tengo que subir un solo archivo, etcétera, la pueden hacer por el grupo. ¿Está bien? O sea, no vayan a mandar una pregunta al grupo diciendo, profe, esta es mi tarea, este es mi programa, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Verdad? O sea, eso nada que ver. No manden eso al grupo o, te digo, o no sé qué tengo que hacer, si ponerse un cero, ¿qué? ¿Qué? Pero si es una pregunta como, profe, solo debo subir un archivo, esto es lo que tengo que poner el cuadro de texto, pues perfecto, no hay problema. La pueden mandar en grupo. Si ya es algo demasiado, demasiado específico, que de verdad necesiten, entonces ahí me pueden mandar un mensaje privado. Está bien. Ahí en medio del examen no tengo ningún problema. Si se les va la luz o si se les va el internet o algo por el estilo y a la hora de subir el examen y les queda tiempo, digamos, y lo hicieron con tiempo, entonces yo les diría que inmediatamente me lo manden, ya sea, bueno, en realidad que me lo manden a WhatsApp y por correo electrónico, a donde les quede más rápido. ¿Está bien? Para que, número uno, para que no se vea como una entrega tarde. Ahí sí lo siento, pero las entregas tardes no se reciben. Entonces, por eso les digo eso, digamos, otra vez. Si tienen algún problema con el internet a la hora de enviarlo así, inmediatamente mándenmelo al correo y por WhatsApp, digamos, a donde lo tenga más rápido para enviarlo de primero, para yo darme cuenta que definitivamente no hubo ningún atraso y me lo mandan al correo apenas pueden. ¿Está bien? Eso, recalco, si se les va el internet o algo por el estilo. Si mandan cualquier cosa después de las 11:30, ahí sí ya estamos listos para la foto. Ahí no tengo nada que hacer. ¿Okay? Ahí Profe, sí. ni por segundos, como a veces hay un desfase entre los relojes. No, ahí estamos fatal. Entonces intenten, de verdad, de corazón, se lo digo por favor, enviarlo por lo menos unos 5 minutos antes. ¿Está bien? Intenten enviarlo 5 minutos antes para que no haya ningún problema. Porque, digamos, según dice la carta y estuvimos ahí hablando, pues tarde, nada. Entonces, nada más para que lo tengan presente, ¿está bien? No quiero sonar ni repugnante ni nada por el estilo. No es mi intención. Nada más sí ser muy claro en ese asunto. Pero como les digo, intenten poner una alarma por ahí y 5 minutos antes lo mandan. Nada más para que lo tengan presente. Si pueden 10 minutitos antes, mejor todavía. Pero creo que van a tener tiempo suficiente para hacer la cosa. Las preguntas de respuesta breve, si ustedes ahí le entraron vacilón a la parte teórica e hicieron las prácticas, creo que la van a resolver bastante rápido, como les digo. Yo creo que máximo 1 hora, tal vez hora y media, y les quedan 2 horas para hacer la parte programada y subir el archivo. Entonces, creo que estamos bien de tiempo. Los animo en ese sentido y nada más quiero hacer esa aclaración. Y recalco, si ven que ya no les va a quedar tiempo, entonces mándenlo rapidísimo por WhatsApp. Me dice, vea, profe, aquí está. Lo subí a tiempo. Ya después me lo manda por correo. Pero para que no haya ningún problema en ese aspecto. ¿Está bien? Disculpe, es que me confundió eso que dijo un toque, pero entonces, o sea, pero es el mismo formato, o sea, se sube al mismo, o sea, es como otra pregunta más donde uno sube el archivo. Sí, No sí, hay, sí. Me ok, refiero en el caso en el que se le vaya la luz. Entonces, por ok, ejemplo, mediación se caiga o algo por el estilo. está En bien. ese caso, usted sí me lo manda por correo, por WhatsApp. Me explico lo más rápido posible. ¿Sí me voy a entender? Sí, 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 todo bien. O sea, es en el peor de los casos. Todo. Yo espero que nadie tenga problema en subirlo en mediación virtual ahí y todo el rollo. Usted nada más agarra, lo sube en mediación virtual y listo. Ya por subido, todo bien. ¿Okay?
pero recalco, si se le va la luz, a mí hoy en la mañana se me fue la luz, por ejemplo, y si a ustedes se les va la luz o algo por el estilo y ya tenían las preguntas por ahí, entonces pues nada, me lo mandan por otro medio, como les digo, por WhatsApp o otra cosa ahí. Y si ya se les fue la luz y ni siquiera habían podido empezar el examen, pues entonces tienen que pedir un reporte y hacer reposición o algo por el estilo. Pero como les digo, ya esos pormenores ahí los veremos en la marcha. Espero que no. En la gran mayoría yo creo que no va a tener ningún problema. Okay. Nadie me había dicho que tenía problemas con la compu. Creo que ya los habían solucionado las personas que los tenían. Entonces también los animo en ese sentido. Y pues nada, creo que eso es. Okay. Otra cosa que les recomiendo es cuando abran el examen, váyanse a la pregunta programada y tómenle un pantallazo, por si acaso se cae mediación o pasa cualquier cosa extraña. Ustedes ya tienen el pantallazo de la pregunta programada y la pueden pensar. También les recomiendo que hagan la pregunta programada al final, pues dependiendo. Yo diría que es mejor hacerlo teórico al principio y más o menos rápido y entrarle luego a la programada para estar como más tranquilos. ¿Okay? Y como les digo, probablemente duran como 1 hora máximo, 1 hora y media, y las otras 2 horas las tienen para sentarse y programar. Entonces, pues ánimo. Okay. Gracias. ¿Perdón? Gracias, profe. Con gusto, con gusto. Gracias, profe. Saludos. Okay. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Oiga, profe, gracias. Pura vida, David, nos vemos. Bueno, profe, muchas gracias. Pura vida, hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Don Alex, no sé si tiene alguna preguntilla por ahí. Ahí, para el final. Profe, bueno, vieras que en la 2 yo digamos, lo programé con parecido al método de disección que teníamos hecho ya. ¿Cuál era la Y 2? las iteraciones, creo que es la que pide en cuántas iteraciones, le digo, dice, sea f de x, e a la x menos 2 por x menos 1, en cuántas iteraciones le toma el método de bisección aproximar esa función en el intervalo 1,2, usando redondeo a 4 decimales con una tolerancia Ese es de del 10 a examen, la Alex. menos 2. Perdón. Sí, Del simulacro. Ah, bueno, entonces voy a verla ahí. Es que... sí, digamos, yo la había programado en el método de bisección que teníamos nosotros, en MATLAB, pero ahí me tiraba con más iteraciones que las que dice la respuesta. Vamos a ver. No sé si es que yo tomé K desde 0 y los otros lo tomaban diferente, ¿no era eso? No sé. Vamos a ver. Era el simulacro esta semana 5. Era la 2, me dijo, ¿verdad? Esta. Sí. Okay. Sí. Vamos a ver. Ahí me disculpo que esté viendo la del compañero. Metamos el nombre. ¿Cuántas iteraciones se toma al método de disección aproximar la solución de Bla en ese intervalo usando redondeo a 4 decimales? Lo que yo no me acuerdo, yo creo que el método que nosotros programamos no era con redondeo, sino con truncamiento. Me Ok. parece. Entonces puede que sea eso, porque sí, ahí me dio 9 iteraciones, me parece. Sí, si mal no recuerdo, porque yo me acuerdo que cuando yo lo programé en la presentación salían ciertos valores y en el programa otros. Y es porque en MATLAB, cuando yo lo programé, nada más él lo que hace es truncar y no redondear. Okay. Habría que modificar Sí, un poco el programa para que lo haga por medio de redondeo para que le tire las soluciones. No sé muy bien cómo hacerlo. Sí, entonces puede que sea esa Sí. por lo que me dio diferente.
Sí, si no me equivoco es por eso, porque yo lo hacía por truncamiento y no por redondeo. Más bien podemos... Estoy seguro, estoy bastante seguro que era por truncamiento. Yo no redondeé, digamos, aquí yo no sabía, nunca le puse como que redondeara. Nada más él agarra y corta, 4 decimales y se acabó. Y creo que eso usted lo puede hacer con lo del format. Nada más hay que estar bien seguro. Vamos a ver qué me hizo. Decimal. Creo que aquí le dice qué es lo que hace con cada uno. Creo que lo que yo tenía era format short. Formato corto, decimal fijo con 4 dígitos después del punto decimal. Ve, nada más trunca, pero no redondea. Creo. Ok. Vamos a ver. Eh, aquí sí lo redondeó, entonces puede que el que yo no tenía era este, era otro. Aquí lo está redondeando el último dígito. Pero no sé si lo pone con ese formato, tal vez ya se lo pueda. Ok, sí, voy a probarlo porque yo lo Ujú. probé ahí primero y la tuve mala. Ajá. Después me puse a hacerlo a mano y ya sí me iban dando más parecidas a las respuestas, Sí. pero no sabía por qué era la diferencia. Vamos a ver, si quiere podemos probarlo ahí, si tiene tiempo, Alex. Ah, sí, sí, sí. Ok, entonces veamos si era punto fijo, era la cosa. Bisección. Vamos a ver qué se me hizo disección, no me acuerdo dónde está. Secante. Bueno, ahí voy a descargar la función, porque no me acuerdo dónde está. Descargar la misma que está aquí. Secante, secante, secante. Secante me dijo, ¿verdad? No, bisección. Disección, perdón, perdón. No sé. Mayor que la tolerancia. Espero que no sea un error ahí. Vamos a ver. Y vamos a crear la funcioncilla. ¿Cómo era que se llama la función? ¿Era e a la x por qué? E a la X menos Bueno, 2X menos 1. con esto. Entonces, e a la x, perdón, Alex. E a la X Ajá, menos ajá, 2 por X ajá. menos 1. Vamos a ver. Y tenemos esa allí, ya la salvamos. Y esta H, y esta me la voy a guardar. Disección. Entonces, disección. Disección. Y era. ¿Cuál era el intervalo, Alex? 1,2. 1, ¿cómo? 1 y Ajá. de 1 a 2. Ok. 2. La tolerancia 10 a la menos 2. a la menos 2. Sí, correcto. Ok. ¿Qué más? Iteración máxima ponemos 100 para ver qué era. Y arroba h. Arroba h.
Eran 6 iteraciones, ¿no? Ah, ya vi qué fue lo que pifié. Puse un 0 de más en la tolerancia. Ah, si no, digamos, si no, usted lo que hace es ponerlo como 0 punto, digamos, pone 10 a la menos 2 y lo escribe en la calco que se lo tira a decimales. A veces en eso yo siempre meto las patas, así que mejor lo verifico. Sí, eso fue, porque Ok. ya ahí me tiraba 9 iteraciones. Ah, ok, vamos a ver. Ah, sí, con ese ya tira 9 iteraciones. Sí, eso fue. Sí. Y me parece, no estoy seguro, que entonces sí está usando el format short, que lo que hace es redondear el último. Sí, Nada más téngale cuidado a eso en MATLAB y verifique su MATLAB cuál es el formato que tiene, ¿está bien? ok. Perfecto. No Buenísimo. era eso. Y Gracias, esto, profe. bueno, Dígame. pues aquí lo más fácil sería ponerlo, ¿verdad? O sea, uno quita de ahí y hace el calculito. Ok. ¿Qué se me hizo? Como para que le devuelva todos los valores. Si los tiene que meter, de ahí, si puede aprovechar esa cosa, aproveche. ¿A dónde estaba el X? No sé si es Profe, este. ¿Sí? entonces ahí la solución serían 7 iteraciones, porque empieza en K0. Sí, pero eso es lo que estaban. eh, ¿Cómo es que se llama? Desde X0 hasta X6. No sé si aquí ponían. Sí, entonces hay que poner 7. No me acuerdo si aquí uno ponía 7 o. Sí, 7. Vamos desde 0 hasta 6. Ah, está bien. Ok, y aquí creo que, vamos a ver, creo que esas serían, ¿no? Bueno, serían las aproximaciones. Sí, sí, no, yo lo estaba haciendo a mano y hasta el 4 van iguales que eso. Ok. Sí. Está bien, no, Alex. Pero muy bien que Esa, revise eso, más bien, eso está en todas para hacer eso más o menos rápido, si es el caso. ok, listo, profe, pura vida. Igual, téngale cuidado, porque, o sea, nada más tenga cuidado, si es una función demasiado extraña y MATLAB empieza a brincar, mejor hágalo a mano. Ok, Pero creo que no va a tener ningún problema. ok, listo, muchas Perfecto. gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, me despido si no hay algo más por ahí. Profe, ¿puedo hacer una consultilla? Sí, Brian. Es que, digamos, por ejemplo, si yo estoy haciendo el programa y yo quiero probarlo con otra función que no sea la que me da o sea, como el enunciado, como una función más sencilla para ver si va funcionando bien, Ajá. yo esa función la puedo hacer como una function handle ahí o tengo que hacer como otro script donde meta la función. No, puede hacerla como function handle. Lo que no me acuerdo es cómo hacerla, pero cómo escribirla. Era, digamos, por ejemplo, es una función f de x era f igual arroba y entre paréntesis La x variable y después, y después ya la función ahí, o sea, después del paréntesis la función. creo que era así. Sí, Okay. bueno, Lo que no pero es me que a si es veces sin o es sin. creo que es sin de Sí, x, sí. creo, sí. Entonces vamos a ver. Pero a veces, no sé, a veces, digamos, lo he tratado de hacer así, pero a veces no sé, como que no me reconoce la función cuando lo pongo en el método, ya, digamos, en el programa. ¿Cómo era el asunto? Ya se me olvidaron las funciones handle. No tendría que poner sen x, creo. Ah, ok. Aquí. Creo. Ahora sería f de 0. Vamos a ver si lo entiende. Ajá. Entonces, para bisección, sería como ponerle f ahí. Pero, bueno, no va a entender cuál de las dos. Ahora, pues yo creo que si solo se pone f, le evalúa la f. Sí, creo que con eso sirve. Pero es que no sé por qué, digamos, estaba probándolo, bueno, con una función que era como x al cuadrado nada más y no me lo estaba reconociendo. Entonces no sé si es que lo estaba poniendo mal, que yo estaba poniendo x, bueno, el techito y 2, Vamos a ver, pero pongámosle no sé por qué no me K lo estaba reconociendo. igual a arroba x cuadrado me dijo, ¿verdad? Sí, Vamos a ver. Y vamos K en 3. X tatuajes, aquí K. sí, no sé, sí, seguro, no sé, seguro era el método, más bien que tenía algo de malo yo o algo así, porque es que, digamos, o sea, cuando me tiraba el error me decía como que había un error en la función, pero, o sea,
no sé, lo puse X por X después y me sigue tirando un error, pero no sé si era por lo mismo de que el método tenía algo mal. Sí, pero aquí hay algo raro porque nos está dando el mismo resultado, no importa quién sea acá. No sé si la está leyendo correctamente o no. Mejor defínala por acá y igual dura el mismo tiempo definiendo la función handle que definiendo una función de prueba por acá. Ujú, Y ujú. así evitamos algún error ahí en medio del examen. Ah, ok, ok. Todo bien, profe. Mejor. Está bien, O pro sea, bien. si lo quiere hacer o ahí, como cuando está en su casa común y silvestre, hágalo con la handle, pero si no, mejor hágala por acá y lo evalúa para evitar problemas. Ah, ok, ok. Está bien, profe. Pro bien, gracias. Perfecto, con gusto. Muy bien. Bueno, me despido si no hay nada más. Pro bien, profe. Gracias. Pura vida, está bien. Nos vemos entonces. Mucha suerte mañana, muchachos. Que les vaya muy bien. Espero Gracias. que le entren bastante con la estudiada y ahorita, todo el tiempo que les queda. Y mucha suerte. Chao.